La batalla de Stalingrado fue un momento decisivo en el frente del Este. Alemania no se recuperaría jamás. La guerra estaba ahora en manos de los soviéticos. Les esperaban muchas batallas difíciles, siendo su último objetivo no solo liberar los territorios ocupados soviéticos, sino llegar hasta Berlín y acabar con el régimen nazi de una vez por todas. Para el invierno del 44, un gran saliente se formó en la línea de frente de Ucrania. Alrededor de la ciudad de Korsun, al saliente lo defendían dos ejércitos alemanes. Ambos bandos concentraban grandes fuerzas en esta pequeña zona, compuestas de docenas de divisiones, cientos de tanques y armamento pesado y cientos de miles de soldados. El alto mando soviético planeó una compleja operación con dos ataques pinza simultáneos por los flancos y un posterior rodeo a las fuerzas defensivas alemanas. Las fuerzas alemanas en el interior debían ser sitiadas y eliminadas, estilo Stalingrado. La operación pretendía dar otro golpe al ejército alemán y facilitar el avance de los soviéticos a Alemania.